¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes de nuevo aquí en nuestra cita de los lunes, ¿ok? Para que empecemos bien la semana históricamente y podamos entender muchas cosas. Bienvenidos, un gusto saludarles a todos ustedes, a pues toda la República Mexicana, a todos los que mandan saludos y a los que pues no mandan, pero que sé que ven este programa. Y mis agradecimientos, como siempre, nunca será de más el agradecimiento, en primer lugar, pues al Yucatán Country, por esta oportunidad que nos da, por este fomento de la historia, de la verdadera historia, hoy que tanto los mexicanos necesitamos de la historia, porque estamos viendo todo lo que pasa a nuestro alrededor y los vemos como unos espectadores, quizá porque pues no tenemos la posibilidad de ser protagonistas, pero tenemos voz, ¿okay? Y podemos opinar, pero opinar no porque lo oí, no, sino porque lo sé. Es decir, es un momento fundante, un momento importante que se vive en el mundo y en especial en nuestra patria, y hay que saber la verdad, ¿okay? La verdad, ya se dijo antes, la verdad nos hace libres, ¿okay? Y tenemos que pues predicar con el ejemplo. Saludos a todas las partes de México, empezando por la capital, la Ciudad de México, que nos ve constantemente, a todos los amigos de la Ciudad de México, ¿okay? Un gran abrazo, un gran honor. Guadalajara, que también nos ve mucho, siempre saludos hacia Guadalajara, la linda, bella ciudad de Occidente, a Monterrey, mis amigos de Monterrey que también nos mandan saludos, a los amigos de Tampico, de Tamaulipas, de Puebla, de Ciudad Cerdán, de Aguascalientes, que nos ven mucho, de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, ¿okay? De acá del sureste, pues de Mérida, desde luego, de Cancún, este bello puerto de Cancún, y del extranjero, pues desde luego, pues los diferentes países que ya nos ven, ¿okay? En Estados Unidos, Camarillo, California, que siempre está presente, y la mera verdad, pues saludos mucho a los amigos de Camarillo, saludamos también a los amigos de Ecuador, que se han vuelto también pues constantes en ver esos talleres de historia de México, pues que se ve que hay un interés, porque mal que mal la historia está hermanada, de Colombia, también a todos los amigos de Colombia, de Europa, los mexicanos que nos ven desde Alemania, desde España, y últimamente también nos han mandado mensajes desde Australia, y eso implica que la historia de México y los mexicanos, como he dicho varias veces, están por todo el mundo, y lo más interesante, les interesa saber la verdad, ¿okay? Una verdad no maquillada, ¿okay? Y sobre todo una verdadera historia y no un reescrito de la historia, ¿okay? Como lamentablemente se ha hecho durante mucho tiempo en México. Bien, vamos a proseguir hoy, y hoy vamos a ver, o vamos a empezar con lo que es el imperio de Iturbide. Estamos viendo nuestro tema, que es, ¿okay? Evidentemente, ¿qué pasó después de la consumación? Porque si a la consumación nos vamos nada más, como pasa, como si fuera un cuento de Walt Disney o de los hermanos Grimm o de eso, pues, okay, la Cenicienta se casó con el príncipe y vivieron felices para siempre, y terminó el cuento y a dormir tranquilos los niños. Y no nos cuentan que la Cenicienta pues se peleó con el príncipe, que no sé qué, el príncipe era un enamorado, iba por allá, o sea, todo lo que pasó después no nos lo cuentan, ¿verdad? Bueno, obviamente porque es un cuento de hadas, pero en este caso, okay, hay más, y la historia de México, como todas las historias de todo el mundo, okay, continúan. De hecho, nunca vamos a ver el final de la historia, pero sí todo lo que ocurrió y con nuestro presente. Bien, pues ya comentamos de que durante 8 meses de la independencia, de la consumación, del día más feliz de México, como describe Carlos María de Bustamante, el 27 de septiembre de 1821 al 18 de mayo de 1822, no hubo propiamente dicho un gobierno en México. Había un triunvirato que administraba, mientras los diputados se decidían, uno, a hacer, ya no tenemos una constitución, a hacer tan siquiera el número del artículo primero de la Constitución, que nunca hicieron. Ese primer constituyente mexicano, netamente mexicano, fue un fracaso. Fue una bola de idiotas, es la verdad, que no sabían o no querían hacer nada, porque no estaban acostumbrados. Todo lo habían hecho los españoles. Es muy fácil decir, yo quiero ser el gobernante. Ok, siéntate, ahora gobierna. Pues era algo lo que estaba pasando a ese primer constituyente. No hicieron nada.
y esperaban, como comentamos, que Iturbide hiciera todo. Pero Iturbide también se había replegado para que precisamente ellos decidieran. Eran la representación nacional, la primera representación nacional real que hubo. Por eso repito y te repetiré siempre, el primer demócrata de la historia de México independiente fue Iturbide, pero intentó poner una democracia en un país que no lo era, que no lo había sido, que no entendía qué era eso. Y entonces empiezan los enfrentamientos. Y que vayan a buscar al rey, que sí, que la comisión, que el rey que sí, que no, que sí, que tibú, y todo el relajo. Pasaron 8 meses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que vimos la semana pasada, pues que el pueblo y la gente, ya algunos diputados hartos de esto, van a solidar al pueblo una noche y empieza la gritería que vimos de viva Agustín I, emperador de los mexicanos. Comentamos también los detalles de que Iturbide pues estaba en casa de la Güera, o la Güera en casa de Iturbide. El hecho es que Iturbide sale al balcón. Parece ser que era la casa de él. ¿Y su esposa dónde estaba? Si era la casa de él, ¿dónde estaba la esposa? Es otro rollo muy interesante. Parece ser que Iturbide de plano quería casarse con la Güera. La esposa en ese momento estaba recluida en un convento. Iturbide le habían hecho algunas acusaciones por allá, y estaba recluida en un convento. Parece ser que Iturbide quería divorciarse de ella, pero no había divorcio. Entonces la recluyó en un convento mientras él hacía sus correrías. Y claro, tengan en cuenta que los conventos eran más bien para reflexionar, para toda la cosa, pero por el momento doña Ana María no estaba en su casa, en la casa de Iturbide, según se dice. ¿Quién lo dice? Carlos María de Bustamante, que luego se va a convertir en enemigo de Iturbide. Bueno, entonces Iturbide sale al balcón y se deja querer. Se deja querer, y aquí viene lo más impresionante. Las campanas a vuelo, la multitud viva gritando, Iturbide saludando a la multitud desde su segundo piso del balcón que todavía podemos ver. Hoy en día la casa de Iturbide me parece que pertenece a Citigroup, al grupo de Citigroup, y es un lugar de cultura. O sea, hay exhibiciones culturales, hay muestras de arte, e inclusive visitar la casa misma. La casa de Iturbide está en la calle de Madero, en la calle peatonal que es Madero, muy cerca de la Torre Latinoamericana, pero ya sobre la calle de Madero, que antes era, en la época de Iturbide, era la calle de San Francisco. Eso para los que conocen o viven en la Ciudad de México. Bien, entonces Iturbide es viva y viva, las campanas a vuelo, todas las campanas a vuelo, toda la multitud, la gente que no salió y que se encontraba lejano, nada más oía las campanas, no podía dormir, preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué me despiertan? Y luego se van a enterar al día siguiente. La multitud salió, y Iturbide entonces, baja para ser adorado por la gente, por así decir, baja, y la multitud de Iturbide saca su carruaje tremendamente, la multitud se arremolina junto al carruaje de Iturbide, y le quita los caballos al carruaje de Iturbide. Por eso es que Alamán dice que cargaron a Iturbide. No es que lo hayan cargado así como si fuera un boxeador que ya ganó la verdad, sino que cargaron el carruaje de Iturbide. El pueblo mexicano, quita los caballos de Iturbide y cargan. Iturbide estaba dentro del carruaje, lo cargan, o sea, se sentían, qué triste, ¿no? Completo caballos, jalando el carruaje. ¿Y a dónde lo llevaban? Al local donde estaba el Congreso, que era precisamente la iglesia de San Pedro y San Pablo. Allá estaban, se despierta, muchos de los diputados estaban todavía en pleito, que es una república, que un imperio, que los Borbones, que sí, que no, que sí, y la multitud llega, y afuera, la multitud, Iturbide, era la noche del 18 para amanecer 19 de mayo de 1822. ¡Iturbide! Rápidamente los diputados que están allá, ¿qué pasa? Ven a la multitud enardecida, que gritaba viva, y Iturbide estaba allá afuera en su carruaje como calmando a la gente. Pero ahí a la puerta del Congreso, donde estaba el Congreso, o sea, donde estaban los diputados, y viva Iturbide. Entonces, el que fungía como coordinador del Congreso, vamos a llamarlo lo que le llamaríamos la Junta Coordinadora, o no sé cómo se dice ahora en los congresos locales o en el Congreso Federal, algo así, creo que era antes más sencillo, presidente del Congreso, convoca, señores, hay la voluntad del pueblo. ¿Quién era en ese momento? Era Fray Servando Teresa de Mier.
Ahí está el pueblo. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Por lo tanto, sugiero que nos dejemos de tontos y votemos. Ya. Creo que el pueblo ha hablado. Quieren un emperador y quieren a Agustín I. Y aquí está mi voto por nombrar a Agustín I, a Agustín de Iturbide como emperador de México. Y detrás de él se paran todos y la lluvia de votos a favor de Agustín de Iturbide. De 121 que eran más o menos, solo 15 votan en contra. O sea, una aplastante mayoría declara a Agustín de Iturbide emperador de México. Esa misma noche, madrugada ya, 1, 2 de la mañana, se levanta el acta y se lee el acta. Por voluntad del pueblo mexicano, en representación, o sea, en base a la boca de sus representantes, los diputados a Cortes mexicanas, o sea, Congreso, vaya, declaran como gobernante de este nuevo país llamado Imperio Mexicano al señor Agustín de Iturbide, con el título de Agustín I, emperador de México, nombrando príncipes a sus hijos, princesa a su mamá, bueno, que ya no, perdón, no había princesa a su hermana, príncipe a su padre y a su esposa emperatriz. Aquí con la tía que sacar el convento, ¿okay? Y a su esposa emperatriz. Entonces se configuraba el primer gobierno de México. Agustín de Iturbide quedaba como Agustín I, emperador de México, y Ana María Huarte como emperatriz de México. Cuando vino la debacle de Iturbide, sobre todo no tanto política, sino histórica, a partir del triunfo del liberalismo a mediados en la segunda mitad del siglo XIX, van a justificar e inventar una serie de estupideces que no van de acuerdo con ninguno de los testigos presenciales de ese momento, ni siquiera con los que luego fueron enemigos de Iturbide. Van a inventar que el imperio no fue válido. Van a inventar que Iturbide se proclamó emperador, que es lo que nos ha llegado a nosotros. ¿Sí? Ustedes sacaron un libro de texto del 4º o 5º año, Iturbide se proclamó emperador. Para nada, para nada. Van a inventar de que no hubo ningún imperio, que México nace directamente con la República. Mentira, mentira, mentira. El primer gobernante por derecho y en el hecho de este país, como nación independiente, fue Agustín de Iturbide. La primera forma de gobierno fue un emperador. O sea, esto está clarísimo. Aunque hayan querido responder, no es la primera vez como hoy quiere reescribir la historia. Ya se ha intentado en otras ocasiones. Pero el pasado no se puede cambiar, porque ahí está. Ahí está. Y se necesitaría realmente que desapareciera absolutamente todo, como hacían los romanos, que quemaban absolutamente todo para que no quede rastro. Y aún así es muy difícil, porque siempre hay algún rastro por allá, para que se pueda reescribir una historia y que acaben y se mueran todas las generaciones y que ninguno de los que hayan vivido esa época hayan dicho o hayan escrito nada. Entonces se ha dicho eso, que fue un imperio espurio, un imperio que nunca existió. Miente. El imperio existió. Fue la primera forma de gobierno. El mismo Juárez, que era liberal y para nada se le puede acusar de amigo o simpatizante de Iturbide, en sus escritos, cuando hablaba del imperio, cuando estaba Maximiliano, hablaba del emperador Iturbide. O sea, está claro, Iturbide fue emperador. Y Ana María Huarte fue la primera y única emperatriz mexicana. Porque la otra, pues no era mexicana. En cambio, Ana María Huarte sí lo era, michoacana, de Valladolid. Por eso es que
No sé si haya por allá, alguien me esté viendo que está en alguna parte de la República, a lo mejor se puede pensar o decir que es descendiente de Iturbide, aunque la mayoría de sus descendientes no se quedaron aquí en México porque fue una persecución que se les hizo, ¿okay? Y puede haber una casa real iturbidista, porque es la única casa real mexicana que hubo, dentro de ese punto de vista. Claro que por eso luego vienen los republicanos y niegan todo título de nobleza, niegan toda cuestión de la realeza, en fin. Cuando lleguemos allá lo vamos a comentar. Bueno, a la mañana siguiente, la gente que estaba durmiendo y no salió a las calles a gritar y a festejar y a tocar las campanas se entera. Y ¡ay, Iturbide, emperador, Iturbide, emperador! ¿Y qué creen? Lean, si pueden, la obra de Lucas Salamama, que es la más detallada. Pero lean el cuadro histórico de la Revolución de Independencia de México de Carlos María de Bustamante. También es interesante. Y ni qué decir del ensayo histórico de las revoluciones de México de 1808 a 1830 de Don Lorenzo de Zavala, que son contemporáneos. ¿Pues saben qué? A la gente le gustó. Todos estaban de acuerdo. El populacho, que en ese entonces le decían la canalla andrajosa y hambrienta, estaba de acuerdo. Y estaba totalmente de acuerdo. Querían un emperador. Como en los papeles que escribió la abuela. Querían un emperador. Los mestizos, felices también. Un emperador ya es de categoría. México entra en la categoría. Y el criollaje. Y los peninsulares que aún quedaban acá. Porque muchos se fueron después se fueron con Apodaca, pero otros se quedaron, tenían intereses, estaban felices. O sea, todo el mundo, y eso nadie lo puede negar, más que los historiadores liberales y revolucionarios que vinieron luego, que tergiversaron todo y cambiaron todo y mintieron, todo el mundo quería a un emperador. Era la forma de gobierno conocida, una especie de rey. Sentían que les daba categoría. El mismo pueblo sentía, un rey, qué bueno. O sea, es la moda, es la categoría. Estaban de acuerdo. Todos querían un rey. Todos. No hay una voz en contra. 15 diputados de toda la nación. Era nada. Entonces, si todo el mundo estaba de acuerdo, ¿por qué fracasó el imperio? ¿Por qué no cuajó? Porque alguien no estaba de acuerdo. Y ese alguien no era de aquí. Ese alguien eran los Estados Unidos. Que ellos no querían el imperio. Porque el imperio está precisamente por lo que estaba pasando. Porque unificaba a todos. Y el destino manifiesto de ellos, como ya hemos visto, pretendían adueñarse del territorio y un país unido les iba a hacer frente. Había que dividirlos. Y ellos sabían perfectamente bien que aquí nadie entendía nada de república. Y ese era el chiste, que nadie lo entendiera. Y la república de por sí divide. Ahí te van a ver lo que va a pasar. Pues bien, la multitud estaba enardecida. De hecho, en las obras de estos 4 autores hablan de que la gente empezó, inclusive, ¿cuándo es la coronación? ¿Cuándo es la coronación? Solo pensaban en la coronación. Empezaron a conseguir revistas de Europa a ver cómo se vestían en una ceremonia de coronación. Cómo se vestían las damas de la corte napoleónica. Cómo se vestían en la corte española. Algunos dijeron, me da tiempo de ir y volver para que yo vea. Yo me voy a comprar vestidos de moda. O sea, las damas a ver qué se ponían. ¿Cuál era el peinado de moda de un imperio? México llegaba a la categoría de un imperio. ¿Cómo se visten allá? ¿Quién me va a hacer mi manicure, mi pedicure? ¿Cómo se viste? ¿Qué trajes? ¿Cuál es la moda? Hay que ir a España a comprar algo, pensaban algunas. Todavía no había, en México no había Liverpool, no había Sears, no había Zara, no había Forever 21, nada por el estilo. O sea, era lo que estaba pensando.
Muchos pensaban, sí, nos da tiempo, voy a ir a volver rápido, pero no era tanto, porque la coronación estaba programada para el 21 de junio de 1822. Por lo tanto, no les daba tiempo. Pues con las revistas, que es mi modista, que me lo haga, trabaja rápido, porque estaban todos esperando la invitación para la ceremonia de coronación de Iturbide. Y ese periodo, que fue casi un mes, del 18 de mayo al 21 de junio, un poquito más de un mes, la gente enloqueció y el pueblo también. ¿Cómo se viste? Ay, el pueblo, ya quiero ver a la coronación, quiero ver a los emperadores. Iturbide, mientras tanto, empezaba ya a prepararse también, contrató maestros de ceremoniales españoles que convivían para que le explicaran a su esposa, a sus hijos, a sus amigos cómo debían comportarse en una corte. Ese mes empezó a ver el traje, cómo se vestía. Mucho se fijaban en el imperio que había estado de moda y que estaba a flor del labio de todos los mexicanos, hasta de los más pobres, el de Napoleón. Entonces, ¿cómo se vestía Napoleón? ¿Cómo se vestía? Entonces, la multitud estaba enloquecida con eso. Fíjense ustedes de cuando empieza el bluff. Vamos a el propio Iturbide. Y clases de cómo había que decir, de cuál era su trata, cómo habían de decirle, su Alteza Real e Imperial, o solamente su Alteza, tratamientos. El mes pasa rápidamente y todo se prepara para una super fiesta en la Catedral de México. La coronación sería en la catedral y la presidiría la más alta autoridad eclesiástica de México, que era el arzobispo primado de la Ciudad de México. O sea, primado quiere decir que era el primero, porque México fue la primera diócesis que se declaró como tal. Por lo tanto, fue el primer arzobispo que hubo en el país. Por eso es que hasta hoy es el primado, el arzobispo primado de México. Los demás no son primados, porque el primero fue hasta hoy. Por ejemplo, Carlos Aguirretes, que es el actual arzobispo de la Ciudad de México, es arzobispo primado. Los arzobispos que hay en otros lugares, inclusive diócesis muy importantes como Guadalajara, como Monterrey, o inclusive como Yucatán, no son primados, porque la primera diócesis convertida en arquidiócesis fue la Ciudad de México. Por eso era la autoridad máxima, aunque jerárquicamente son iguales, pero esa es la diferencia. Eres el primero, y el primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, era el que lo coronaría. Todo se prepara para la ceremonia, que sería ese día 21. La famosa Gaceta, que era la prensa diaria que había en ese entonces, solo de eso hablaba. Lucas Alamán llena páginas enteras, iba a decir un tomo, pero tampoco quiero exagerar, no fue el tomo entero, pero de todo lo que se preparó precisamente para la coronación. Y los demás también. Zavala es el único que comenta, cuando habla de la coronación y de la preparación de la coronación, que tuvo algo de ridículo y de falso. Y comenta, México nunca fue un imperio, fue un apéndice anexado a un imperio, pero no lo era. En la Nueva España, el imperio era España, no Nueva España. Y ahora, México se daba los aires de que sabía mucho de nobleza y de realeza. Hay una crítica, ahí sí hay que reconocer que Lorenzo Zavala empieza a criticar eso y dice, bueno, esto es una vacilada. ¿De cuándo acá ha habido una corte como esta? La corte virreinal era una corte burocrática, de empleados de gobierno, porque la corte verdadera era la de Madrid o la de París, en la época de Napoleón. Pero aquí, ¿qué le está pasando a la gente? Es aquí cuando se nota que Zavala, que era iturbidista, empieza a alejarse de Iturbide, porque dice, bueno, esto es una locura. Es una locura. Y lo mismo Carlos María Bustamante. El único que se ve que
que sí le gustaba ese jueguito de era Lucas Alamán, de que le gustaba el imperio, que bueno, porque hasta dice dónde compraba su ropa y que sus sastres, o sea, todos los detalles, y que su familia, ¿no? O sea, los alemanes siempre fueron muy de ese estilo. Pero sí, ya algunos están viendo que esto se estaba pasando de azul a oscuro. O sea, ya le estaban dando mucha importancia a todos los mexicanos, e inclusive el propio consumador, a la forma, títulos. De hecho, se había establecido antes de que Iturbide fuera coronado una orden imperial que te daba nobleza y categoría social, la orden imperial del águila azteca. Y luego hubo otra, la orden de los caballeros guadalupanos o los caballeros de Guadalupe. O sea, Iturbide ya había, o sea, estaba creando realmente un imperio, que sí es cierto, le gustaba a la gente, pero era, y aquí me acabo de acordar de la palabra que utiliza Lorenzo Zavala, un imperio de pacotilla, una opereta. Gente que quería aparentar que sabía mucho de cuestiones de corte, que era, sí, como si hubiera vivido en la corte de Madrid o de París, pero no sabían nada. Todo lo habían aprendido en una revista de moda, incluyendo Iturbide. Es como muchos dicen, bueno, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar porque se están yendo mucho por el qué dirán. Sin embargo, la multitud estaba enloquecida. Y digo multitud, ya los dije y lo repito, el populacho, el pueblo, mestizos, criollos y los españoles que quedaban. O sea, estaban de acuerdo. Las voces en contra eran tenues o nulas. Y llega el día de la coronación, el 21 de junio de 1822, cuando se iban a cumplir 9 meses de que se había consumado la independencia y no se había logrado nada. Y aquí viene lo que sí es importante destacar. Se estableció un imperio sin un fundamento jurídico más que la votación y el acta de los diputados. ¿Por qué? Porque 9 meses, aun cuando ya nombraron a Iturbide emperador, aun cuando esto, no habían hecho absolutamente nada. O sea, no pusieron ni siquiera el número 1 que diga artículo primero. No, nada. O sea, ¿cómo constituir una nación, llámese imperio, república o monarquía, sin un fundamento constitutivo? Eso está en ninguna empresa. Pero está la famosa asamblea constitutiva de socios. Ahí era un gravísimo error que quizá en la locura del momento Iturbide no se fijó. ¿Okay? Él se dejó llevar y viva la vida y ella. Pero no había una constitución que constituyera el gobierno, efectivamente. Por eso ahí viene la palabra. Sin embargo, a nadie le importaba eso. Y las fuerzas vivas, como lo eran el ejército, los comerciantes y la iglesia, estaban totalmente de acuerdo en coronar a Iturbide. Pues bien, el día de la coronación, nos la narran todos. Alamán estuvo presente, Zavala estuvo presente, Bustamante estuvo presente. No confundir a Carlos María Bustamante, el escritor e historiador, con el doctor Anastasio Bustamante. Ese es otro, que era médico de Iturbide y luego fue presidente de la República. Ese es otro personaje. Y nos narran con detalles descriptivos, porque como no había fotografía en esa época, pues lo que se quedaba para la posteridad era la descripción. Por eso antes vemos los libros antiguos, vemos escritos en los siglos XIX o XVIII, vemos que como que abusan de describir los acontecimientos. De hecho, la super mega obra grandísima de 15 tomos, de Guillermo Prieto, que se llama Memorias de mis tiempos, es una descripción hasta del paisaje, de esto y lo otro. O sea,
porque como no había imagen, al menos en ese momento, más que la pintura, pues era la descripción que se hacía. Hoy en día, por ejemplo, si vemos un libro, casi nadie describe ya nada, porque está la imagen. Los autores modernos son poco descriptivos en cuanto a lugares, personas, o sea, ya no lo hacen, porque para eso te muestran la imagen. O muy pocos, pero en aquella época era básica la descripción. Entonces, tenemos una descripción detallada de los autores que vivieron en ese momento y que estuvieron presentes en la coronación. El más detallado de todos es Alamán, que describe hasta los pequeños detalles de las bancas de la catedral. Bueno, no voy a ser tan explícito en cuanto a describir el detalle, pero sí, en general, cómo fue la coronación de Iturbide. El templo, o sea, la catedral, se llenó. Obviamente las invitaciones rolaron, las daba Iturbide, las daba la iglesia, para la invitación. Las familias acomodadas, españolas y criollas, eran las que tenían acceso a entrar a la catedral. Las no acomodadas o el pueblo quedaba afuera de la catedral, a esperar a que llegaran los emperadores o salieran. ¿Cómo los distraían? Porque en el zócalo, que había dos edificios en medio, no era la plancha del zócalo que es hoy, sino había dos edificios coloniales, uno que era la Acordada, que era donde estaba la policía, por así decir, de la Ciudad de México, y otro muy grande, que era algo así como una plaza comercial, que se llamaba el Parián. Entonces, del Parián sacaban, pues, trago, mezcal, aguardiente, obviamente fritangas, para que la gente estuviera contenta. Mientras tanto, la gente se quedaba allá y tomaba el trago para esperar, y se amontonaba para esperar a que salieran los emperadores o llegaran, porque iban a llegar de su casa en un carruaje descubierto, ambos, emperador y emperatriz. Por lo tanto, la calle de San Francisco estaba repleta de gente que quería ver salir a Iturbide de su casa, ¿okay? Y llevarlos hasta el Zócalo, que si los que conocen la calle de San Francisco, hoy calle Madero, pues es en línea directa, desemboca en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Okay? Entonces, después de que cruzas la avenida Juárez y cruzas lo que es el eje central, antiguo San Juan de Letrán, y caminas, pasas junto a la Torre Latinoamericana, sigues derecho, pasas junto a Samos Azulejos, pasas junto a la casa de Iturbide, pasas junto a un Zara que está allá, y hasta que llegas al Zócalo. ¿Okay? Hoy en día, pues obviamente el tránsito vehicular es hacia la derecha y rodeando la plancha del Zócalo, que ya es una plancha, ya no hay nada. Bueno, plantones comúnmente, que es lo que es más común, y pues a veces hay exhibiciones, que hay conciertos, que hay exhibición de alguna, no sé, algún estado que presenta ya que su comida, que su zapatería, en fin, pero por lo general es la plancha, ¿no? Y se rodea la plancha, donde pasas obviamente junto a las antiguas casas consistoriales, luego pasas junto a la Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la catedral, y se sale por la calle, ya no es peatonal, por la calle 5 de Mayo o por la calle de la Calzada de Tacuba. ¿Okay? Para volver otra vez hacia lo que viene siendo la Alameda Central, o sea, la avenida Juárez, hasta desembocar en Reforma. Bueno, Iturbide vivía en la calle que ya les dije, en la calle San Francisco. Se le llamaba así porque en honor al convento de San Francisco. El convento de San Francisco, algún día hablaremos de los conventos de la Ciudad de México, aunque esto sería más bien para los habitantes de la Ciudad de México, para que vean lo que fue realmente su ciudad en ese entonces. Era un convento muy grande, el más grande que había en la Ciudad de México, gigantesco. De hecho, todos los conventos estaban grandísimos. El de las Jerónimas, el de los Jerónimos, el de la Merced, todos esos lugares que hoy conocemos, el mercado de la Merced, pero no era mercado, era un convento. El de San Francisco abarcaba muchas calles que hoy son calles. Entre ellas, lo que es el eje central, Lázaro Cárdenas, la 16 de septiembre, la Francisco y Madero, ¿okay? Donde está la Torre Latinoamericana, ahí estaba el convento de San Francisco. Entonces era muy grande. Hoy solo queda el templo, la iglesia, queda chica, que es la iglesia de San Francisco, que está casi al lado de la de Iturbide. De hecho, hay dos iglesias juntas,
que eran dos capillas. Una hoy manejan los ministerios del Espíritu Santo y otra lo maneja el clero diocesano. Y luego sigue la casa Iturbide. Bueno, pues en esa calle la gente estaba llena de gente, según nos la describe Lucas Alamán, llena de gente, como esperando que saliera para un desfile, para llevar a Iturbide, para aclamarlo hasta la catedral donde lo esperaba el arzobispo y la multitud que estaba vestida, según Zavala, que estuvo presente, y repito sus palabras otra vez, de una manera ridícula. O sea, dice así, algo de ridículo tenía esa ceremonia. Claro, tenía que serlo. Iturbide, por muy rico que era, no dejaba de ser un soldado, un militar, con dinero, sí, pero hasta ahí, hasta ahí. Mientras que las cortes europeas, pues eran los Habsburgo, los Borbón, en el caso de Inglaterra en ese momento eran creo que eran los Hanover, en fin, eran dinastías. Aquí Iturbide, a lo más que podía aspirar era a una especie de Napoleón de Huarache, como se escribió posteriormente. Pero en fin, la gente estaba contenta, repito, la gente estaba contentísima. Y efectivamente, a las 10 de la mañana se ve movimiento y se abre el gran portón de la casa Iturbide, el portón que cuando hoy se entra para visitarla, ¿okay? Y sale el carruaje de Iturbide, ¿okay? Con un montón de soldados vestidos, repito, según Zavala, ridículamente, ¿okay? Estaban exageradamente elegantes, querían apantallar, así como libreas de oro y lo demás acá, y los emperadores en su carruaje, ¿okay? Con donde venía Iturbide. En otro carruaje venía la familia imperial, o sea, venía su papá y venía también los hijos, ¿okay? Y la hermana de Iturbide. Él y la emperatriz venían en un solo carruaje. De nuevo ocurre lo mismo que la noche del mes anterior, el 18 de mayo. La gente, al verlos, no hay orden, no hay un orden, es un desorden, no hay una especie de organización. Se abalanzan para saludar a Iturbide, le desenganchan otra vez los caballos y a cargar el carruaje. Y esta vez el pueblo gritando: ¡Viva Agustín primero! ¡Viva nuestro emperador! Cargando el carruaje otra vez, repito, complejo de caballos, ¿oye? Hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Ahí asienta el carruaje en la puerta de la catedral, donde ya estaba la multitud enardecida, ¿okay? Allá se había orden, ¿okay? Porque la catedral no podía entrar cualquiera, ya estaba llenísima de gente, y el arzobispo y todo lo que viene siendo la curia catedralicia salen bajo palio para recibir bajo palio al de hecho ya nombrado emperador. Faltaba meramente la ceremonia de coronación. Iturbide sale de su carruaje elegantemente vestido con una capa que, de hecho, hay un cuadro que está en la Ciudad de México en donde Iturbide está con una capa muy al estilo Napoleón, una capa así como de terciopelo, porque lo dibujaron, es obvio que posó para la fotografía, entre comillas, oficial. Y ahí la multitud, de nuevo, ¡viva Iturbide! Su capa, la emperatriz, doña Ana María, que de nuevo estaba embarazada y se le veía más gordita de lo que estaba, que porque ella, de por sí, las mujeres antiguas eran llenitas, porque en ese entonces se consideraba que la mujer llenita era símbolo de salud y de belleza. La mujer delgada era vista como que te falta pipirín. Hoy ya cambió ese concepto, pero en ese entonces así, entonces se le veía. Y hay también cuadros de doña Ana María. De hecho hay uno que se pintó el mismo día, según Lucas Alamán, en donde se pintó el oficial de Iturbide con su capa, donde está parado con su capa, porque hay otras donde Iturbide está sin la capa y con su traje militar. Hay una donde está con su capa, que esa es la oficial. Y otra donde está Ana María, que está muy rara porque está vestida igual, tiene como una bandera y tiene así, porque Iturbide la quiso hacer la patria. Es la primera patria mexicana. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan de algunos libros de texto antiguos donde había una mujer con rasgos indígenas, ¿okay? Que tenía agarrada como una bandera en los libros de texto de primaria, ¿okay?
a la que representaba a la patria. Bueno, pues antes de esa, la primera fue doña Ana María Huerta, que Iturbide la quiso representar como la patria. Muy seria estaba la señora, porque ya en este entonces, pues ella ya dudaba de la fidelidad de Iturbide. Sin embargo, obviamente por motivos políticos, Iturbide va a abandonar a la güera, ¿okay? Y se va a quedar con doña Ana María, porque le convenía. O sea, tenía que demostrar ese amor filial y matrimonial. Bien, entonces entran bajo palio, besan el anillo del arzobispo, los dos, ¿okay? Les da la bendición y bajo palio y con incienso, ¿okay? Los ya emperadores, faltaba la coronación, entran a la catedral. Cuando entran por la puerta central de la catedral metropolitana, la multitud aplaude. Ahí se encontraban todos los antiguos españoles que tenían algún título nobiliario: el Marqués del Salto, los Pontevedra, los Guardiola, todos aquellos, más los criollos. Se encontraba Francisco Azcárate, el único sobreviviente del primer intento de independencia en 1808. Se encontraba Ignacio López Rayón, que estaba buscando un puesto. Se encontraba don Andrés Quintana Roo también ahí, también buscándole un puestecillo a Iturbide, y de hecho se lo va a dar, porque Iturbide lo va a nombrar su secretario particular. Andrés Quintana Roo es un personaje muy simpático, porque era como un gato, caía parado en todos los gobiernos y participó en todos los gobiernos, y fue insurgente y fue realista, y fue imperialista y fue monárquico, y fue republicano y fue antirrepublicano, y fue iturbidista y fue santanista, y fue santanista y fue guerrerista. O sea, y en todo le fue bien, en todos tuvo cargos importantes: ministro de la corte, gran maestra de la masonería cuando se alió con los masones, cuando llegó con Set, o sea, de todo. Entonces en este momento estaba buscando hueso, lo consiguió unos días después, y lo va a nombrar secretario particular del emperador. Y ahí hacía, y muchos más, y de las señoras, muchos más. ¿Estaba la güera? ¿Quién sabe? No nos hablan mucho de ella. Hay una teoría que muchos ponen en duda, que la güera sí estaba, pero que estaba furiosa porque, en primer lugar, porque Iturbide se había coronado emperador. O sea, no se coronado, se había dejado llevar por el pueblo y se coronaba emperador. Y dos, porque obviamente estaba Ana María, quizá era una mujer celosa, tal vez. Hay una versión que no podemos saber si es verdad o no, pero dicen que la güera tuvo muchos amores, muchísimos, pero que quizás al único al que verdaderamente amó fue Agustín de Iturbide. Últimamente ha salido un libro de una escritora, una historiadora muy nueva, que niega todo el mito de la güera, y dice que de la güera hay muy poco, y que todo fue inventado por su gran amigo Artemio del Valle Arizpe. Y de ahí viene toda la leyenda, y lo de Lucas, que también se llevaba con ella, y que le van inventando y la van poniendo como una heroína de la independencia. Y dice que no, pero que porque no encontró ni un documento real más que el de estos que eran sus amigos, pero no un documento real. Es interesante esa publicación, muy nueva, ¿okay? Yo la leí en la prensa cuando la entrevistaron. No tengo el libro, lo voy a conseguir para que yo pueda comentárselos algún día con ustedes, pero es algo novedoso. Como les digo, la historia sigue su camino, ¿okay? Y lo que hoy creemos a lo mejor mañana no es. Bueno, pero les decía yo, hay una tradición muy antigua que nos narra Alamán de que la güera sí estaba ahí, y que en un momento dado de la ceremonia se levanta de su asiento y se acerca al altar donde Iturbide estaba, porque ahí estaba yo. Ahí llegó Iturbide, caminó al altar, iba a estar sentado en el altar porque ahí lo iban a coronar. De hecho hay dibujos donde presentan el momento de la coronación, donde Iturbide está sentado en el altar junto al arzobispo y junto a Ana María, porque no había fotos, entonces lo único eran los dibujantes, y luego lo pasaron al pintor para que el pintor le pusiera color y lo pintara. Iturbide estaba en el altar, y entonces cuentan por allá que la güera ya no puede aguantar más, se acerca al altar, ¿okay? Y que escupe, no a Iturbide, sino a los pies de Iturbide. Se da la media vuelta
y se sale de la catedral. ¿Verdad? ¿Mentira? Hay mucho de leyenda, mucho de mito con la Güera principalmente. A lo mejor sí, a lo mejor no. Si hubiera sido sí, hubiera sido un escandalazo. A lo mejor solamente se inventó, pero en fin, ahí se los cuento. Pero vamos a la parte histórica real. Iturbide llega al altar, ¿okay? Sube con el arzobispo, junto al báculo arzobispal. Ahí les había puesto dos tronos. Uno elevado, que era el de Iturbide, y a su lado, uno un poquito más bajo, el de Ana María Huarte. ¿Okay? Y empieza la misa, que era un Te Deum. Los Te Deums, que todavía están permitidos en el canon eclesiástico, son misas, como digamos, muy solemnes, solemnísimas, cantadas, en donde se alaba a Dios o se da gracias a Dios por algún bien extraordinario que se haya concedido, en este caso, a una comunidad. Un Te Deum no se da porque lo pida un particular, sino tiene que ser por un bien, por un don que se haya dado a una comunidad. O sea, es un Te Deum, por acción de gracias, porque llegó este emperador que va a hacer las grandes cosas a esta comunidad. Entonces llega Iturbide, muy contento, y me ofrece la multitud, y empieza la misa. ¿Sí? Y la misa va continuando hasta que el momento de la ceremonia es la coronación. El arzobispo Fonte corona a Iturbide como emperador de México, e Iturbide entonces, ya con la corona, ya le correspondía, ya como emperador coronado por el arzobispo, corona a Ana María Huarte como emperatriz. En este momento se cerraba el círculo y México se convertía de hecho y de derecho en un imperio. Empezaba la corta vida del imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco que hayan estado aquí conmigo y nos vemos la próxima semana para ver el desarrollo del imperio de Iturbide. Buenas noches.